Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del Milan. Qué desastre el equipo italiano. El conjunto que acaba de quedar eliminado rápidamente la Champions en 16avos de final o en fase previa de playoff, como le quieran decir en este nuevo formato, frente al Feyenoord, un equipo al cual, por ejemplo, le habían sacado nada más y nada menos que la figura, que era Santi Jiménez, y ni siquiera así le alcanzó a este Milan para poder dejar afuera a un equipo de los Países Bajos que ni siquiera atraviesa su mejor momento. ¿Qué le pasa al conjunto italiano que en algún momento supo ser el mejor equipo de Europa, que en algún momento tuvo mano a mano con el Real Madrid para ver quién tenía más Champions y que hoy en día ha vivido unos últimos 16, 17 años que son totalmente olvidables? Así que espero que les guste la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios y se suscriban al canal activando la campanita, y sin dar muchas vueltas comenzamos con la idea del mismo. Realmente tiempos difíciles hoy en día para ser hincha del conjunto rosonero. Un Milan que está totalmente a la deriva, un Milan que no funciona para nada y un Milan que tuvo una actuación deplorable frente al Feyenoord, quedando rápidamente afuera de la Champions. Un conjunto rosonero que había tenido alguna que otra actuación interesante. Le había ganado, por ejemplo, al Real Madrid en lo que había sido los primeros partidos. Después medio se cayó a pedazos. Es más, en la última fecha frente al Dinamo Zagreb tenía todo para terminar dentro de los 8 primeros y termina teniendo una mala actuación, y esto lo obliga a tener que jugar estos 16avos. Unos 16avos a los cuales el Milan llegó reforzado porque había contratado, por ejemplo, a Joao Félix, y había contratado también un delantero que era lo que tanto pedía y necesitaba el equipo. Había llegado el mexicano Santi Jiménez, justamente proveniente del Feyenoord, el equipo al cual iban a enfrentar. Es decir, un Milan que había estado al borde de clasificar directamente dentro de los 8 primeros. Un Milan que se reforzaba con un 9 de área, que es lo que necesitaba. Y encima, el 9 de área al cual se reforzaba era la figura del equipo al cual iba a enfrentar, se quedó afuera. Y es que después de un partido de visitante, un partido de ida frente al Feyenoord en el cual cayeron 1-0, y un partido de vuelta en el cual en los primeros segundos marca un gol Santi Jiménez, justamente cumpliendo con la ley del ex frente al Feyenoord, pero no pudo sostener este encuentro. Y después el Feyenoord se lo terminó empatando 1-1, con muchas cosas para cuestionarse. Un equipo que, por ejemplo, ha tenido puntos bajos importantes. El de Theo Hernández, probablemente la situación más criticable de todas, el defensor francés, que se termina yendo expulsado en un momento muy importante del partido y el cual evidentemente termina cambiando el curso. Siempre se ha hablado maravillas de Theo y desde que está en el Milan es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo. Sin embargo, la verdad es que en el último tiempo ya no sobresale de la misma forma, y sobre todo este partido ha dejado en evidencia que fue una pieza fundamental para que el Milan termine quedando eliminado, porque ya con 10 jugadores el Milan se le empezaron a complicar los papeles, con una incorporación de Joao Félix extremadamente criticada para mí y sin mucho sentido, y que la verdad en este partido frente al Feyenoord tampoco pesó, pero tampoco lo sacaron. Decisión difícil de comprender hasta que el Feyenoord, en un centro mediante Julián Carranza, el argentino que justamente es el reemplazante de Santi Jiménez, termina venciendo a Mike Maignan y de esta forma pone el 1-1 definitivo, y con la serie 2-1 en el global, el Milan se queda afuera de Europa en 16avos de final. A esto se le suma una pésima temporada que está teniendo el Milan en general. Un equipo que, por ejemplo, en la Serie A marcha séptimo. La verdad es que no debería irle tan mal con el plantel que tiene, pero está, por ejemplo, detrás de equipos como Fiorentina, Lazio, Juventus, Inter, Atalanta o Napoli. Hoy en día son mejores que el Milan en la Serie A. Un equipo que ya ha tenido que cambiar de técnico. Recordemos que Paulo Fonseca le terminaron pegando una linda patada en el tuje y llegó Sergio Conceição, el ex técnico del Porto, el cual la verdad no convence del todo, pero había tenido algunos resultados que lo habían llevado a pensar que era un DT que podía llegar a acompañar al Milan a instancias decisivas de la Champions, o por lo menos seguir superándose un poco más. Sin embargo, este año ha sido pésimo por donde se lo mire. Un equipo italiano que tiene un buen plantel para mí, eso es lo más llamativo. Tiene jugadores buenos e interesantes en prácticamente todas las posiciones. Un arquerazo como Mike Maignan, para mí en los últimos años de los mejores en Europa. Una defensa que está claro tiene más nombre en algunos casos que nivel actual, pero sigue teniendo a Tomori,
sigue teniendo a Teo Hernández, le sumó a Kyle Walker, vuelvo a decir, hoy en día parece más nombre que actualidad en muchos de los casos que mencioné, pero son buenos defensores. Una mitad de la cancha también con jugadores interesantes como Ray Menders, un jugador que a mí me encanta, el de los Países Bajos, y que también ha tenido para mí altibajos a lo largo de la temporada, y un ataque letal en muchos sentidos. Estamos hablando de Rafael Leao, estamos hablando de Joao Félix, estamos hablando de Christian Pulisic y estamos hablando también de jugadores como Santi Jiménez o Tammy Abraham. No tiene mal equipo el Milan y mucho menos para terminar quedando eliminado de la forma que quedó eliminado y en la instancia que termina quedando eliminado frente a un equipo de Feyenoord que, como vuelvo a repetir, no es una maravilla ni mucho menos. Pero claro, una mala temporada o un mal año, tanto a nivel local como también en competencias europeas, lo tiene cualquiera. Le ha pasado a cualquier gran equipo y es algo común. No debería preocupar tanto más allá de alarmar o poner a los hinchas un poco fastidiosos por el mal año que están teniendo. El problema del Milan va mucho más allá de eso. Y es que, por ejemplo, desde el año 2007 no gana ningún título a nivel internacional. Supo ser uno de los máximos ganadores en su momento. Hoy en día ha quedado bastante relegado frente a otros equipos. Pero en un momento el Milan era el equipo más ganador en cuanto a títulos internacionales y había ganado, por ejemplo, en el año 2006-2007, en esa temporada, la Champions, que era la séptima que había ganado y se convertía en uno de los máximos ganadores. Bueno, hoy en día sigue siendo uno de los máximos ganadores, lo que pasa es que el Real Madrid le sacó 9 de ventaja y el Milan desde ese año 2007 no gana nada a nivel internacional. Si eso lo sumamos años pobres también a nivel local, donde el Milan, por ejemplo, ha ganado solamente 4 títulos, un par de Supercopa de Italia y ha ganado una Serie A en la temporada 2010-2011 y la última, que calculo que es el milagro en medio de todo este desastre, en la temporada 21-22, hace pensar realmente que el Milan es un poco el Manchester United de Italia, pero inclusive peor, porque el Manchester ha tenido algunos resultados un poquito más interesantes en el último tiempo, ganando algún que otro título. La verdad, qué difícil ser hincha del Milan hoy en día, diría yo, si no fuese hincha de Boca, que es básicamente lo mismo, porque la verdad es que coincide también bastante con el tema de Boca, que ganó su última Copa Libertadores en el año 2007, igual que el Milan con la Champions, pero digo, más allá de eso, qué difícil hoy en día sostener el rendimiento del Milan en los últimos 17-18 años, en los cuales se cayó totalmente a pedazos. La época de Inzaghi, la época de Shevchenko, la época de Paolo Maldini, de Alessandro Nesta, de Ricardo Kaká, ni hablar. Jugadores que marcaron una era, jugadores que fueron de los mejores en su posición, en el caso de Kaká o en el caso de Shevchenko inclusive, balones de oro a mejor futbolista de la temporada, ha quedado lejísimo. ¿Cuándo fue la última vez que el Milan tuvo jugadores en ese nivel de jerarquía y por sobre todas las cosas jugadores que rindan de esa forma en el conjunto italiano? Difícil de encontrar y difícil no apelar constantemente a la nostalgia de que todo tiempo pasado fue mejor, porque en el conjunto italiano es así. En cuanto a las crisis o los motivos, la verdad es que hay que ir, creo yo, mucho más atrás o hay que ir mucho más en cuanto a lo que tiene que ver con la estructura del club. El Milan de la mano de Berlusconi hasta la temporada 2011-2012 que estuvo con ganas el italiano realmente de dirigir, era una cosa. Un equipo que constantemente fichaba jugadores, que tenía dinero y que se ocupaba de ser un equipo competitivo. Sin embargo, con la salida del italiano, que por distintas cuestiones decidió dar un paso al costado, poco a poco la debacle del Milan se fue profundizando más y más. Llegó un inversor chino que trajo dinero pero dejó las cuentas en rojo. Luego apareció el grupo Elliott en el año 2017, este grupo inglés que intentó salvar al Milan y tampoco lo terminó logrando, más allá de lo que fue la temporada 2021-2022, donde volvió a la gloria ganando esa Serie A y ese Scudetto. El Milan, por ejemplo, ni siquiera ha vuelto a jugar una final europea, no volvió a jugar final de Champions. Me imagino yo, lo mejor que ha logrado fue en la temporada 2023-2024, cuando había llegado a semifinales y terminó perdiendo nada más y nada menos que con su clásico rival, con el Inter. ¿Qué le pasa al conjunto italiano? Tiene solución, y eso es lo difícil de saber, porque cuando un equipo así tan grande llega a este punto de tantos años de mal área, es difícil poder encontrar una solución y salir a flote, sobre todo cuando el resto de los equipos ha seguido creciendo y ha seguido armando una base sólida para hoy en día ser buenos a nivel europeo y a nivel local. Realmente el Milan está en una situación complicada en la cual vende jugadores, trae jugadores y ninguno le rinde. Trae entrenadores, se van entrenadores y ninguno encuentra realmente cómo mejorar el equipo y empieza realmente a generar la sensación de que es un gigante dormido que va a seguir dormido durante muchos años más.
Me gustaría leer su opinión en los comentarios respecto al Milan. ¿Qué creen que debería hacer? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Creen que va a seguir en esta onda o en esta misma tónica de ser un equipo totalmente desastroso? ¿O creen que con los jugadores que tiene actualmente y con un poco más de tiempo puede llegar a salir a flote? Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin darles muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.